o me entregas la casa, o para diciembre estarás en la calle. Pero no contaban con que su absoluta certeza de que yo me iría en silencio era, en realidad, mi única arma. Todo empezó en la fría lectura de un testamento. Inicio del archivo. Bogotá, 3 de agosto de 2026 hasta 8:22 de la mañana. O le cedes la casa a mi hija, o para diciembre estarás en la calle, y nadie en este pueblo moverá un solo dedo para evitarlo. Las palabras aterrizaron en el pito, cálido estudio, iluminado por una lámpara, como una bofetada, y por un largo instante. Elena Herrera no pudo sentir sus propias manos descansando en su regazo. El abogado de su yerno dejó una carpeta sobre el antiguo escritorio que su difunto esposo había construido tabla por tabla con sus propias manos, y la deslizó sobre la madera pulida con un dedo de manicura impecable, como un hombre que le empuja un plato a un perro. Al otro lado de la habitación, junto a la ventana, estaba su hija, su única hija, la niña a la que había mecido durante en fiebres de medianoche, la niña cuyas rodillas raspadas había besado. La niña, la que había amado más allá de toda razón durante 34 años. Y esa niña no se volteaba para encontrar la mirada de su madre. Elena tenía 63 años, de cabello plateado, espalda recta, voz suave, viuda desde hacía 11 meses. Había pasado su vida siendo la razonable, la amable, la mujer que apaciguaba los ánimos en las cenas familiares, que se disculpaba primero incluso cuando tenía la razón, que se hacía pequeña para que todos a su alrededor pudieran sentirse grandes. Y en esa tarde gris de noviembre, estaba a punto de descubrir que el hombre del que todos en 3 municipios susurraban con voces temerosas, el hombre frío y poderoso con el que su propia hija se había casado con el único propósito de robar esta misma finca, tenía sus propios planes. Planes que nadie en esa mesa podría haber adivinado. Pero esto es lo que pasa con una mujer a la que todo el mundo ha decidido subestimar. A veces, las mismas personas que la dan por vencida le han entregado la única arma que importa, su absoluta certeza de que se irá en silencio. Esta es la historia de cómo una madre traicionada y en duelo se convirtió en la mujer más admirada en cada habitación a la que entraba, y de cómo el hombre más frío y temido que alguien en el Cedral había conocido miró la codicia desnuda de su hija y eligió a la madre. Si este es el tipo de historia que te hace buena compañía en una tarde larga y tranquila, no dudes darle al botón de me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas hoy. Me encanta saberlo. Ahora, déjame llevarte hasta el principio, a la lectura de un testamento, en una fría mañana de primavera, donde todo esto comenzó. El primer error de Elena, si es que se le puede llamar error, fue creer que el duelo era lo peor que podría pasarle en un solo año. Su esposo, Walter Herrera, había muerto mientras dormía esa primavera, un final tranquilo y apacible para un hombre que había vivido una vida ruidosa y generosa. Simplemente no se despertó un martes cualquiera por la mañana, y Elena se había inclinado para despertarlo para su tinto. Y lo encontró ya ido, su rostro en paz, sus manos aún tibias. Se había sentado a su lado en el borde de esa cama durante mucho tiempo antes de poder obligarse a levantar el teléfono. Walter había hecho su fortuna de la manera honesta, lenta y poco glamorosa, con madera y con tierras. Una década cuidadosa, apilada pacientemente sobre la anterior, hasta que la finca Herrera se extendió por 80 hectáreas de manzanos y bosque nativo en el borde verde de un pueblo llamado El Cedral. Pero la casa, era el corazón de todo. Una casona blanca con postigos negros, un corredor amplio que atrapaba el sol de la mañana, una cocina que había alimentado a 4 generaciones de Herreras y a cada vecino que alguna vez tocó a la puerta en un día difícil. Walter había amado esa casa como algunos hombres aman a una persona viva.
y había amado a Elena más que a la casa, más que a la tierra, más que a cualquier cosa que el buen Dios le hubiera dado. Se lo había dicho claramente casi todos los días de sus 41 años juntos. Habían querido una casa llena de niños. Solo les dieron una, Viviana. Y Elena había amado a esa única hija con el amor feroz, indiviso y casi aterrador de una mujer que había rezado por una docena, y se le había confiado solo una. Había vertido todo lo que tenía en esa niña. Clases de piano. Elena aceptaba trabajos extra de costura para pagar vestidos de gala. Cosía hasta pasada la medianoche para que Viviana tuviera algo más fino que las otras chicas. 4 años en una costosa universidad privada por la que Walter se había quejado y luego, silenciosamente, pagó de todos modos porque Elena se lo había pedido. Porque Elena nunca podía decirle que no a esa niña. Y en algún punto de todo ese dar, de todo ese entregar, Elena no había notado una cosa terrible y silenciosa. Había criado una hija que medía el amor en pesos, y encontró que el amor de su madre, lo más verdadero, barato y libremente dado del mundo, no valía casi nada. El testamento se leyó una mañana gris en la oficina con paneles de madera del amigo y abogado más antiguo de Walter, un hombre amable y cuidadoso llamado Hernán Benavides. Elena vestía de azul marino. Viviana vestía un negro severo y elegante, aunque su propio padre llevaba muerto menos de un año y ciertamente no era su funeral. Y junto a Viviana, con un traje que probablemente costó más que el primer carro de Elena, se sentaba el hombre con el que su hija se había casado 8 meses antes. Casada en una ceremonia en una notaría un jueves cualquiera, a la que Elena no fue invitada y de la cual se enteró por una señora en la iglesia. Su nombre era Damián Salvatierra. Elena conocía el nombre como todos en el Cedral. Lo conocían como se conoce el nombre de una tormenta que arrasó un pueblo 2 municipios más allá el verano anterior. Los Salvatierra eran de dinero viejo, de un tipo muy particular, de ese cuya fortuna tenía raíces demasiado profundas, oscuras para que cualquier persona honesta la siguiera hasta el fondo. Casinos, empresas de transporte de carga, extensiones de bienes raíces que parecían cambiar de manos en plena noche por razones que nadie preguntaba 2 veces. La gente decía en voz baja, por encima de las cercas, que los hombres que se cruzaban con Damián Salvatierra tenían una forma de jubilarse anticipada, permanentemente, y no se volvía a saber de ellos. Tenía 58 años, sienes plateadas, construido como un hombre que nunca en su vida se había visto, obligado a esperar por algo que quería, y se había casado con la hija de Elena con una rapidez que había puesto a todo el pueblo a susurrar tras las manos. Elena había asumido, Dios la perdonara, que era amor. Había querido tanto creer que era amor, que algo bueno e improbable había encontrado por fin a su difícil e inquieta hija. Hernán Benavides se aclaró la garganta, se ajustó las gafas, comenzó a leer el testamento en voz alta, y toda la habitación quedó en un silencio absoluto. Walter había dejado toda la finca, la casa, las 80 hectáreas, los cultivos, el bosque, cada cuenta y cada activo a Elena, a su esposa, todo, sería suyo por el resto de su vida natural, enteramente bajo su propio control, y solo después, a su muerte, pasaría algo a Viviana. No lo hizo, dijo Viviana. Su voz salió plana y dura, despojada de toda suavidad. Sí lo hizo, dijo Hernán, con gentileza, mirándola por encima de sus gafas. Tu padre fue muy claro al respecto, Viviana. Quería que tu madre estuviera provista, protegida. Lo puso, por escrito más de una vez a lo largo de varios años. Elena observó cómo cambiaba el rostro de su hija en ese momento, y lo recordaría por el resto de su vida. Vio algo cerrado, frío y calculador deslizarse sobre los rasgos que había
memorizado cuando aún eran suaves y nuevos, en una cuna de hospital 3 décadas y media antes. Se dio cuenta con un lento y nauseabundo horror. La primera vez en toda su vida que había sentido un miedo genuino de su propia hija. Y Damián Salvatierra no dijo absolutamente nada. Se sentó perfectamente quieto, sus grandes manos cruzadas en su regazo, sus ojos grises y planos moviéndose, lenta y deliberadamente, por la pequeña oficina, sobre Hernán, sobre los diplomas, en la pared, sobre la viuda en duelo de azul marino. Y cuando finalmente esos ojos se posaron en Elena, tuvo la sensación más extraña e inquietante de su vida, la sensación de ser leída lentamente, cuidadosamente, de principio a fin, como un libro que él había estado buscando en un estante largo y polvoriento. Los problemas comenzaron 3 semanas después de que las flores del funeral se marchitaran, y llegaron como siempre llegan estas cosas, cortésmente, al principio, con una sonrisa. Viviana comenzó a pasar por la casa sin avisar, algo que nunca había hecho en todos sus años. Entraba sola y caminaba lentamente por las habitaciones, pasando un dedo por la repisa de la chimenea, buscando un polvo que nunca estaba allí. Hacía pequeñas preguntas afiladas disfrazadas de preocupación sobre el impuesto predial, sobre el costo de calentar una casa grande, sobre el estado del techo, sobre si Elena realmente creía que podía manejar todo esto sola a su edad, en su duelo. Andas por aquí como una sola canica en un frasco enorme, mamá, dijo Viviana una tarde, de pie en medio de la cocina, donde Elena había cocinado cerca de 10,000 comidas. Es morboso, eso es lo que es. No es saludable. Damián y yo lo hemos estado hablando. Y, honestamente, tendría mucho más sentido que nosotros nos hiciéramos cargo de la finca, de su administración, de la carga, y te instaláramos en un lugar pequeño y fácil. Un lindo apartaestudio en el pueblo, sin escaleras que subir, sin jardín que cuidar. Esta es mi casa, Viviana, dijo Elena en voz baja. Es una casa, corrigió su hija. Y había un filo en la palabra que Elena nunca antes le había escuchado dirigir. Y francamente, es un completo desperdicio para una sola anciana. Elena lo dejó pasar esa primera vez. Se dijo a sí misma, acostada, en su cama ancha y vacía esa noche, que el duelo hace que la gente diga cosas feas y desconsideradas. Se dijo que su niña estaba bajo mucha presión, recién casada con un hombre duro y exigente, adaptándose a un nuevo y extraño mundo, riqueza y poder. Puso excusas, como siempre lo hacen las madres, como las había estado poniendo para Viviana desde que era pequeña. Las puso hasta la fría tarde en que el propio abogado de Damián Salvatierra llegó a su puerta sin anunciarse, con una carpeta de cuero llena de papeles, y una voz como una pesada puerta, cerrándose lentamente. Señora Herrera, dijo el abogado, sentado pulcramente en el borde del buen sillón de Walter, rechazando el tinto que ella le había ofrecido por pura costumbre. La esposa de mi cliente siente, y mi cliente está, ¿de acuerdo?, que la finca estaría mucho mejor administrada como parte de la propiedad de Salvatierra. Nos hemos tomado la libertad de preparar una escritura de cesión de derechos para su firma. Los deseos de su difunto esposo fueron, digamos, bastante sentimentales. Comprensible en un hombre en duelo, pero quizás no del todo prácticos. Le ofrecemos la oportunidad de corregir eso. Por supuesto, usted conservaría un usufructo vitalicio cómodo. En la casa de huéspedes. La casa de huéspedes, repitió Elena. Era una habitación y un baño, más allá del establo, donde Walter solía guardar sus cosas de cacería. Es bastante encantadora, en realidad, dijo el abogado. Recién remodelada, me he dicho, y ahí estaba, expuesto sobre la mesa entre ellos. La sentencia que inició toda esta historia. Él no dijo, por supuesto, las palabras feas en voz,
alta. O le cedes la casa a mi hija, o para diciembre estarás en la calle, y nadie moverá un solo dedo para evitarlo. Hombres como él nunca dicen las palabras feas en voz alta. Pero Elena, que había pasado 63 años aprendiendo a escuchar lo que la gente quería decir debajo de lo que decía, lo escuchó perfectamente, tan claro como una campana de iglesia en una tranquila mañana de día domingo. Miró la gruesa pila de papeles. Miró al otro lado de la habitación a su hija, que había venido en este recado y ahora estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, estudiando su propio reflejo débil en el cristal en lugar del rostro afligido de su madre. Y Elena Herrera, que había pasado cada uno de sus 63 años siendo razonable, amable y pequeña, sintió algo muy antiguo y con una espina dorsal de hierro despertarse, gruñendo en lo profundo de su pecho. Era algo que no había sentido desde que era una mujer joven. Se sintió, extrañamente, como volver a casa. No, dijo. El abogado parpadeó, como si un mueble hubiera hablado. No estoy seguro de que aprecie completamente su posición, señor Herrera. La aprecio perfectamente, gracias, dijo Elena, y se asombró silenciosamente de lo firme y fría que había salido su propia voz. La respuesta es no, puede retirarse. Ya conoce el camino, lo encontró con bastante facilidad al entrar. Estuvo orgullosa de lo erguida que se sentó hasta que la puerta se cerró tras él y el auto negro se alejó crujiendo por el largo camino. De grava, desapareciendo más allá de los árboles. Solo entonces entró en el estudio de Walter, se sentó en su vieja silla y dejó que sus manos temblaran, tanto que tuvo que presionarlas contra el escritorio para detenerlas. Viviana se había ido sin decir una palabra, pero había dejado la carpeta. Un mensaje, entendió Elena. Esto no ha terminado. Esperaremos. Podemos permitirnos esperar. Tú no. No durmió esa noche, ni la siguiente, porque Elena Herrera no era tonta. Sin importar lo que su hija hubiera decidido decirle a la gente, había vivido en El Cedral el tiempo suficiente y había mantenido los oídos bien abiertos para entender exactamente lo que significaba que Viviana se hubiera casado con Damián Salvatierra. Significaba que su hija ahora tenía acceso a un tipo de presión que la gente común simplemente no sobrevivía. Significaba que todas las advertencias bajas y temerosas de las cercas del pueblo ahora apuntaban directamente a su puerta principal, como los cañones de muchas armas. Y significaba que su valiente y pequeña palabra, no, por muy bien que se hubiera sentido en su boca, podría no ser una palabra que pudiera conservar por mucho tiempo. Durante 3 días esperó, sobresaltándose con cada sonido de un motor en el camino, y, luego, al 4.º día, llegó una invitación. Llegó por mensajero en una pesada cartulina de color crema, y no era de Viviana. Era del propio Damián Salvatierra. La caligrafía era precisa y anticuada, tinta negra presionada firmemente en el costoso papel. Agradecería el placer de su compañía para cenar este jueves por la noche. Mi coche pasará por usted a las 7. Hay un asunto que creo que usted y yo deberíamos discutir en privado y con honestidad, sin los abogados. Espero que venga. El primer instinto de Elena fue negarse rotundamente. Su segundo pensamiento, más sobrio, fue que rechazar una invitación directa de un hombre como Damián Salvatierra podría ser un lujo que una mujer en su posición no podía permitirse. Pero su tercer pensamiento, la sorprendió. El que salió de un lugar en ella que casi había olvidado fue un destello duro, brillante e inesperado de pura curiosidad. Si de verdad iba a perder todo lo que Walter había construido, todo lo que le quedaba en este mundo, entonces, por Dios, quería sentarse frente a una mesa y mirar directamente a los ojos al hombre que se lo estaba quitando. Quería verlo. Ya, había pasado suficiente de su vida siendo manejada por intermediarios,
a través de carpetas, abogados y puertas cerradas. Se puso su buen vestido gris y las perlas de la madre de Walter. Cuando el largo auto negro llegó a las 7 en punto, el conductor, un hombre corpulento y silencioso de unos 50 años, le abrió la puerta y la llamó señora con un respeto genuino que se sintió, absurdamente, casi como una disculpa. La casa de los Salvatierra se alzaba tras altas rejas de hierro en la cima de una colina boscosa al otro lado del valle. Una gran mole de piedra gris, hermosa y fría, toda de ventanas altas y oscuras y un silencio total, como una casa conteniendo la respiración. Elena había esperado sentirse pequeña allí, tragada por ella. En cambio, para su propia sorpresa, sintió que su espalda se enderezaba y su barbilla se levantaba. Había estado de pie junto al ataúd de su esposo, y no se había derrumbado. Ciertamente podía manejar una cena. Damián Salvatierra la recibió él mismo en el vasto y resonante vestíbulo de entrada. Y no era en absoluto lo que ella se había preparado para encontrar. Había imaginado a un bruto, un hombre de cuello grueso y rostro cruel, hecho enteramente de apetito y violencia. Lo que encontró, en cambio, fue una figura alta, precisa y quieta, con un traje oscuro, con el pelo plateado peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en la paciencia misma, y ojos del gris, plano y tranquilo de un lago en la última semana de invierno, justo antes del deshielo. Se movía como un hombre que nunca en su vida había necesitado apurarse, porque el mundo siempre había acabado por llegar a él. Señora Herrera, dijo. Su voz era baja y uniforme. Gracias por venir. Soy consciente de que tenía todas las razones del cielo para no hacerlo. Confieso, dijo Elena, que sobre todo tengo curiosidad por saber qué podría querer un hombre como usted de una mujer como yo. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, sino el fantasma del recuerdo de una. Yo también, señora Herrera, dijo. Algunos días más que otros. Entre. La cena está lista. Y le prometo que es mucho mejor compañía que esa carpeta de papeles que entiendo que mi asociado dejó en su mesa. Comieron en un comedor construido para 20 personas, en una pequeña mesa redonda dispuesta solo para dos, acercada a un fuego que crepitaba y se asentaba en un gran hogar de piedra. La comida era sencilla y muy buena. Un pollo asado, papas criollas doradas en mantequilla, pan crujiente y caliente, una ensalada verde simple. Y Elena estaba silenciosa e irritantemente segura que él lo había elegido todo deliberadamente para tranquilizar a una viuda de campo. Le molestó precisamente porque funcionó. Durante un buen rato no hablaron de nada importante, del clima que estaba cambiando, del estado de las carreteras. Él le preguntó, pareciendo genuinamente interesado, sobre las variedades de manzanas que Walter había plantado a lo largo de los años, y Elena se encontró hablando de su esposo antes de haber decidido hacerlo. Sobre cómo Walter había injertado toda una larga fila de árboles de variedades antiguas, casi olvidadas el año en que nació Viviana, sobre el olor de las flores que subía a la casa cada mayo, sobre la sidra que solían prensar en octubre con la mitad de los niños del pueblo correteando. Y Damián Salvatierra escuchaba de verdad, de una manera que casi nadie la había escuchado desde la mañana en que Walter no despertó. La gente le preguntaba cómo estaba en los últimos 11 meses, y luego hablaba alegremente por encima de su respuesta, incómodos con el dolor de una viuda. Este hombre extraño y peligroso no hizo tal cosa, simplemente esperó. La miró mientras hablaba y la dejó terminar cada frase, y cuando ella se detenía, hacía una pregunta tranquila que demostraba que lo había oído todo. Fue profundamente desconcertante. Tuvo que recordarse a sí misma con firmeza más de una vez que este hombre había enviado a un abogado para echarla de su casa. Usted dijo que había un asunto que deseaba discutir, dijo. Ella finalmente
dejando su tenedor con un pequeño y deliberado clic. Así es. Él mismo le rellenó el vaso de agua, con su propia mano, haciendo un gesto para que el hombre silencioso que estaba cerca de la puerta no se moviera. Señora Herrera, le voy a decir algo ahora que sospecho que ninguna otra alma en su vida tendrá el valor de decirle. Su hija se casó conmigo por su finca. Elena se quedó muy quieta. Lo he sabido desde el principio. Continuó él con el mismo tono tranquilo y uniforme que otro hombre usaría para comentar que parecía que iba a llover. No lo ocultó especialmente bien, si le soy honesto. Quizás pensó que yo estaba demasiado halagado por su juventud para notarlo, o demasiado acostumbrado a que me quisieran por mi dinero como para que me importara. Ella creía que su esposo le dejaría toda la finca a ella directamente, y creía que un matrimonio con un hombre de mi nombre y recursos blindaría esa herencia contra todo, contra impuestos, contra acreedores, contra cualquiera que pudiera pensar en disputarla. Quería mi apellido, señora Herrera, como quien quiere un fuerte muro de piedra alrededor de algo que pretende conservar. Fue, de hecho, bastante explícita al respecto, sentada en esta misma mesa. Simplemente subestimó, como la mayoría de la gente. Con qué cuidado y silencio escucho. La boca de Elena se había secado. Entonces, ¿por qué? Dijo lentamente. ¿Se casó con ella? Un hombre, como usted, simplemente podría haberse negado. Él guardó silencio por un momento, girando su propio vaso de agua en un lento círculo sobre el mantel blanco. Porque cuando una mujer viene a mí queriendo usarme abiertamente para algo, dijo, he descubierto a lo largo de los años que es sabio dejarla el tiempo suficiente para entender precisamente qué está dispuesta a sacrificar para conseguirlo. Te dice todo sobre una persona, lo que arrojará al fuego para mantenerse caliente. Levantó la vista y sus ojos grises se encontraron directamente con los de ella. Su hija, señora Herrera, estaba dispuesta a sacrificarla a usted. Lo dijo en esta misma mesa, durante una cena muy parecida a esta. La llamó un obstáculo. Usó esa palabra exacta más de una vez, para referirse a la mujer que la crió. Habló de manejarla, de quitarla del medio. Se rió mientras lo decía. A Elena le ardieron los ojos con fuerza. No dejaría caer una sola lágrima en esta casa fría. Frente a este hombre que la observaba. Apretó los labios y respiró hasta que pudo volver a hablar. ¿Y usted me está diciendo esto? Dijo. ¿Por qué? Exactamente. Por 2 razones. Dejó el vaso. La primera es que enterré a una esposa a la que amé mucho hace muchos años, y nunca tuve hijos propios. Y he pasado los últimos 30 años en un tipo de trabajo que se come la lealtad en el desayuno y pide más. En todo ese largo tiempo, señora Herrera, he conocido quizás a 3 personas en este mundo que, al final, no pudieron ser compradas. Y la semana pasada, sentado en mi estudio, recibí un informe telefónico de que una viuda de 63 años le había mirado a mi propio abogado directamente a los ojos y se había negado a vender su casa por ningún precio, sabiendo exactamente lo que mi nombre significa en este valle, sabiendo lo que podría costarle. Hizo una pausa. Descubrí que la respetaba más en ese único momento de lo que he respetado a otra persona viva en mucho tiempo. ¿Y la segunda razón? La segunda razón, dijo Damián, Salvatierra, es que he descubierto que no tengo la intención de quedarme de brazos cruzados y dejar que su hija le quite lo que su esposo pasó toda su vida, honesta construyendo. Ha empezado a enfadarme. Y soy un hombre, señora Herrera, que ha aprendido a prestar mucha atención en las raras ocasiones en que algo todavía le hace sentir algo. Elena no supo qué diablos decir a eso. Así que dijo lo único que era completa y enteramente cierto. No confío en usted, le dijo, encontrando su mirada.
Algo se movió en su rostro tallado. Sorpresa. Y, luego una especie de placer silencioso y cansado. Sería una absoluta tonta, si lo hiciera, convino él. Y sea lo que sea usted, señora, claramente no es ninguna tonta. No me conoce, y las cosas que ha oído sobre mí son, en su mayor parte, totalmente ciertas. Quiero ser claro al respecto, sentado aquí en mi propia mesa. No soy un buen hombre, señora Herrera. He hecho cosas que la mantendrían despierta por el resto de su vida si las nombrara. Pero en ocasiones soy justo. Y me he cansado mucho, mucho, de ver a la codicia ganar cada mano que se le reparte. ¿Qué es, entonces, lo que me ofrece? Preguntó ella. Dígalo, claramente. Estoy demasiado vieja para acertijos. ¿Protección? Dijo él, simplemente. Su hija no puede moverse contra usted mientras esté bajo mi protección, porque todo en lo que contaba para doblegarla contaba con pedírmelo prestado a mí. Mi nombre, mi dinero, mi reputación, mis abogados. Le retiro todo eso, efectivo desde el momento en que terminó su sopa esta noche. Sin esas cosas, Viviana es simplemente una joven enfadada con gustos caros y sin ninguna influencia. Pretendo asegurarme de que su finca se quede precisamente donde su esposo la puso, en sus manos, donde pertenece. ¿Y a cambio? Dijo Elena con cuidado. ¿Qué quiere? A cambio, dijo Damián Salvatierra, y por primera vez, en toda la noche, pareció casi inseguro. Solo pido el placer de su compañía de vez en cuando, una cena de vez en cuando, una conversación, la oportunidad de sentarme frente a una mesa con alguien que dice exactamente lo que piensa y no espera nada de mí a cambio. Por un instante pareció terriblemente cansado, terriblemente solo. He tenido una gran cantidad de todo lo que el dinero puede comprar en esta vida, señora Herrera, y ni una sola cosa que no pueda. ¿Y qué? ¿Es lo que el dinero no puede comprar que usted imagina que yo tengo? Alguien, dijo en voz baja, que todavía elegiría sentarse en la misma habitación conmigo, incluso después de haber aprendido exactamente quién soy. Elena miró a este hombre extraño, grave y peligroso al otro lado de la pequeña mesa, y contra toda pizca de sentido común que poseía, sintió el primer calor genuino que había sentido en casi un año deslizarse silenciosamente en su pecho. Era demasiado vieja para ser tonta por un hombre. También era, se dio cuenta con una pequeña sorpresa, exactamente lo suficientemente mayor para entender con precisión lo raro y precioso que es, a cualquier edad, ser verdaderamente visto. Lo pensaré, dijo. Eso, dijo Damián Salvatierra, y esta vez la sonrisa casi llegó hasta sus ojos de invierno. Es mucho más de lo que me había permitido esperar. Lo pensó. Lo pensó durante todo el largo y oscuro viaje a casa, viendo los árboles deslizarse por la ventana. Y lo pensó durante muchos días después. Lo pensó cuando Viviana llamó 2 días más tarde, su voz dulce como el arequipe, para decir que había oído que mamá había subido hasta la colina para cenar con Damián, y que qué maravilla, ¿no? Y que si los dos habían discutido el pequeño asunto de los papeles. Elena solo dijo que habían hablado de los manzanos, de Walter y del clima, y escuchó el silencio de su hija extenderse largo, tenso y peligroso a través de la línea telefónica, y no sintió ninguna necesidad de llenarlo. Lo pensó cuando llegó una tercera carta de los abogados de Viviana, más fría que las 2 primeras. Todo eran ángulos duros ahora, insinuando, oscuramente, una revaluación del impuesto predial. Y la lamentable incapacidad de la firma para garantizar la continua comodidad y seguridad de la señora Herrera, si persistía en ser irrazonable. Elena reconoció las huellas del pánico creciente de su hija en toda esa carta. Viviana, dándose cuenta lenta y furiosamente de que su nuevo y poderoso esposo no estaba, de hecho, a su lado,
que de alguna manera, imposiblemente, se había pasado al otro bando. Y lo pensó, sobre todo en las noches tranquilas, cuando Damián Salvatierra comenzó, tan suavemente que casi no se dio cuenta de que estaba sucediendo, a convertirse en una presencia pequeña y constante en la forma de sus días. Él no presionó. Eso, al final, fue lo que desarmó todas las cuidadosas defensas de Elena. A un hombre insistente y avaro podría haberlo mantenido a raya para siempre. Tenía mucha práctica, pero Damián no presionó. Simplemente apareció en silencio. Una canasta de peras maduras dejada en su porche una mañana, con una nota en esa precisa caligrafía negra. De mis propios árboles, que se sienten solos sin un huerto con quien hablar. Una llamada telefónica, un domingo por la tarde, solo para preguntar si la helada temprana había alcanzado sus últimas rosas junto a la cerca. Una invitación permanente a cenar todos los jueves, que ella comenzó contra todo su buen juicio, contra cada advertencia que se daba a sí misma, a esperar con ansias desde el martes. Hablaban de todo y de nada. Él había, resultó, leído mucho más de lo que ella hubiera imaginado, y tenía opiniones firmes sobre casi todo, que defendía con un humor seco que le arrancó una risa más de una vez. Había crecido pobre, le contó, genuinamente pobre, de pasar hambre en una ciudad dura y gris muy al este, y se había abierto camino para salir de allí a través de un mundo que ella apenas podía permitirse imaginar. Hablaba de ello con franqueza, sin una pizca de autocompasión y sin una pizca de orgullo, como un hombre habla de una guerra que sobrevivió y que nunca desearía a nadie. Preguntaba por Walter a menudo y con delicadeza, y nunca pareció importarle ser medido contra un hombre mejor y salir perdiendo. Todavía lo amas, observó Damián una noche, viéndola girar la sencilla argolla de oro que nunca se había quitado. Siempre lo haré, dijo Elena simplemente, hasta mi último aliento. ¿Eso te molesta? No, dijo él después de un momento de verdadera reflexión. Una mujer que pudiera dejar de amar a un buen hombre en el instante en que estuviera bajo tierra me asustaría de muerte. Tu lealtad fue la primera vez que usó su nombre de pila, y aterrizó suavemente en la habitación, silenciosa. Tu lealtad es lo más hermoso de ti, y he visto muchas cosas hermosas. Solo espero, en el tiempo que me quede, ganarme un pequeño rincón de ella para mí algún día. Ella desvió la mirada hacia el fuego, porque a los 63 años se estaba sonrojando como una chica de 16, y estaba furiosa consigo misma, por ello. Y debajo de la furia, silencioso, aterrador e innegable, había algo que se sentía muchísimo como estar viva de nuevo. Después de 11 meses de sentirse como un fantasma rondando su propia casa, era de nuevo una mujer en una habitación cálida con un corazón que latía rápido. Él comenzó, sin que nadie lo pidiera, a arreglar las cosas. No a través de sus abogados, ella lo habría rechazado de plano, y él lo sabía. Arreglaba las cosas a través de su propio poder silencioso, terrible e implícito. La amenazante reevaluación de su impuesto predial simplemente se evaporó. Una semana, la oficina de catastro del municipio, de repente incapaz de explicar a qué carta se refería. La camioneta de un contratista apareció en su entrada un lunes por la mañana para reparar la esquina hundida del techo del corredor por la que se había preocupado durante una temporada. Los hombres, educados y minuciosos, se negaron rotundamente a decir quién los había enviado o pagado. Y cuando un joven pulcro de una constructora apareció merodeando por el límite oeste de su propiedad una tarde, carpeta en mano, hablando de oportunidades, se fue de nuevo en menos de una hora, pálido, sudoroso, tartamudeando sus disculpas, y el cedral nunca más lo volvió a ver. No lo lastimaste, dijo Elena, de pie en el corredor junto a Damián, viendo el auto del joven patinar al salir del camino.
Nunca tengo que hacerlo, dijo Damián con calma, con las manos en los bolsillos. Eso, mi querida, es casi todo el punto de tener una reputación. Haz el trabajo pesado para que uno pueda envejecer en paz. Ella sabía que debería haber estado profundamente preocupada por todo eso, por el poder, por el miedo que infundía, por las sombras que podía sentir detrás de todo lo que él hacía. Y una parte de ella lo estaba, pero descubrió, examinando su propio corazón honestamente a altas horas de la noche, que principalmente lo que sentía era gratitud, profunda, desconocida y casi abrumadora. Había pasado toda una vida siendo la que protegía a todos los demás, la que mantenía unida a toda la familia con sus propias manos, la que suavizaba cada dificultad, anticipaba cada necesidad, que nunca, jamás pedía una sola cosa para sí misma. Y ahora, a los 63 años, por primera vez que recordaba, alguien se interponía firmemente entre ella y el frío. Alguien se estaba asegurando, sin que se lo pidieran, de que estuviera segura y abrigada. No había sabido, genuinamente, no había sabido cuánto y por cuánto tiempo había necesitado exactamente eso, hasta que finalmente, silenciosamente, llegó a su porche en una canasta de peras. Walter solía hacer eso, le dijo una noche, los dos sentados junto a su fuego, ahora en su propia y cálida sala. Arreglar las cosas antes de que yo supiera que estaban rotas. Me he sentido tan expuesta desde que murió. Como una casa con la puerta abierta, como si el viento pudiera entrar y llevarme, y nadie se daría cuenta que me he ido hasta la primavera. Damián se acercó lentamente, dándole todas las oportunidades de retroceder, y cubrió su delgada mano con la suya, grande y cálida. El viento, dijo muy bajo, mirando el fuego, va a tener que pasar a través de mí primero, Elena. Y te prometo que no es ni de lejos lo suficientemente fuerte. Viviana no se fue en silencio. Las criaturas, acorraladas, casi nunca lo hacen. Primero llegaron los susurros. Elena los escuchó como siempre se escuchan esas cosas en un pueblo pequeño, de soslayo, de gente amable que sentía que debía saberlo. Corría el rumor por el cedral de que la pobre Elena Herrera se había vuelto extraña en su duelo, que a su edad andaba con un criminal peligroso lo suficientemente mayor como para saberlo mejor, que su devota hija estaba simplemente desesperada de preocupación, que tal vez la anciana ya no estaba bien de la cabeza, dando vueltas en esa casa grande, engañada, por un gánster de habla suave que iba tras el dinero de su difunto esposo. Elena reconoció la mano de su hija en cada palabra. Viviana siempre había sido hábil con las historias. Le está diciendo a la gente que he perdido la cabeza, le dijo Elena a Damián un jueves por la noche, su voz temblando, una furia que no sabía que aún poseía. Mi propia hija estuvo en mi cocina y ahora está por el mundo diciéndole a todo el pueblo que me he vuelto senil, que no sé lo que hago, que me han engañado. Lo sé, dijo Damián. Él lo había sabido antes que ella. Siempre lo sabía. Es el truco más viejo que existe, Elena. Cuando no puedes tomar algo por la fuerza, convences al mundo de que la persona que lo tiene no es apta para tenerlo. Ya no puedes superarte por la fuerza. Me he encargado de eso, así que intentará declararte no apta para decidir por ti misma. Elena dejó su pocillo de tinto con mucho cuidado porque su mano había comenzado a temblar. Declararme no apta, repitió. ¿Te refieres a legalmente? ¿Un juzgado? Me refiero a legalmente. Un juzgado. Su mandíbula se había endurecido como la piedra de su casa. Tengo razones para creer que tu hija se está preparando para presentar una solicitud ante el municipio pidiéndole a un juez que te declare mentalmente incompetente para manejar tus propios asuntos
y que la nombre a ella como tu curadora legal. Si un juez lo concediera, Elena, ella controlaría la finca, tu dinero, tu atención médica y a ti. Te controlaría a ti. Podría ponerte donde quisiera y vender los manzanos para la primavera, y habría muy poco que cualquiera de nosotros pudiera hacer al respecto después del hecho. La habitación pareció inclinarse lentamente a su alrededor. Elena se aferró a los brazos de su silla. Ella haría eso, susurró, a mí, a su propia madre, para quedarse con una casa. ¿Sí? Dijo Damián. Salvatierra con terrible gentileza. Lo haría. Lo siento, pero prefiero que lo oigas de mí ahora, mientras todavía hay tiempo para luchar, que de un notificador en tu puerta cuando sea demasiado tarde. Y en ese momento algo sucedió dentro de Elena Herrera que recordaría por el resto de sus días. El viejo reflejo se alzó en ella, el reflejo más antiguo y profundo de una madre gastado como una piedra de río por 34 años de uso. El impulso de defender a su hija, de encontrar la excusa, de decir, no lo dice en serio, solo está asustada, está bajo mucha presión, sigue siendo mi bebé, es todo lo que me queda, de la familia que Walter y yo creamos. Se alzó fuerte y familiar, y Elena sintió buscándolo, como se busca una barandilla en una escalera oscura. Y, entonces, lentamente, ese reflejo murió. Lo sintió apagarse dentro de ella como una lámpara que se baja. Lo soltó por fin, finalmente y por completo. Como finalmente sueltas una cuerda que no ha hecho más que quemarte la piel de las manos toda tu vida, y te preguntas por qué la sostuviste tanto tiempo. Ella realmente me destruiría, dijo Elena, y su voz, cuando salió, fue firme, clara y extrañamente tranquila, para poner sus manos en una casa. No queda nada en ella que lo detenga. No, dijo Damián, no creo que lo haya. Lo siento. No lo sientas. Ella levantó la barbilla y lo miró al otro lado del fuego. Acabas de devolverme algo que perdí hace mucho, mucho tiempo, Damián, y ni siquiera sabía que se había ido. Me has devuelto mis ojos claros. Tomó una respiración larga y lenta. ¿Ahora? Dijiste que todavía había tiempo para luchar. Dime cómo luchamos. Algo cambió en su rostro cuando ella dijo, luchamos. Algo joven, sorprendido y casi asustado, se movió detrás del invierno de sus ojos. Podrías haberla dejado ganar, continuó Elena, observándolo de cerca. Eso es lo que sigo pensando. Podrías simplemente haberte hecho a un lado y dejar que Viviana se lo llevara todo. Unir su codicia a tu dinero, absorber la finca en tus propiedades y nunca preocuparte por una vieja viuda en duelo. ¿Por qué diablos no lo hiciste? Y no me digas que es por respeto. Un hombre no hace todo esto por respeto. Él guardó silencio por un largo, largo momento. Y entonces Damián, Salvatierra, orgulloso, temido y terrible, un hombre ante el cual se decía que los criminales más duros bajaban la mirada, se arrodilló lenta y rígidamente sobre una rodilla en la cálida alfombra de su sala, y tomó ambas manos temblorosas de ella entre las suyas. Porque en algún momento de estos últimos meses, dijo, y su voz baja no era del todo firme, un viejo que estaba completamente seguro de haber dejado de sentir nada, que había hecho una especie de paz con morir frío, y solo en esa gran casa gris en la colina fue y se enamoró de una viuda de campo que se negó a tomar su dinero, que le dijo en su cara que no confiaba en él, que miró todo lo que él podía ofrecerle, y lo trató, casi como un insulto. Apretó su agarre en las manos de ella, y descubro, Elena, a los 58 años, que preferiría prenderle fuego a cada una de mis posesiones, la casa, el dinero, el apellido, todo, antes que quedarme de brazos cruzados y ver a alguien quitarte una cosa más. Ni una cosa más, nunca más.
Así que, déjame luchar contra esto. No para salvar tu finca. No me importa tu finca, excepto que es tuya y te importa. Lo que significa que ahora es la tierra más importante de este valle para mí. Déjame luchar porque te quiero segura, libre y querida por cada uno de los días que nos queden en este mundo. Elena. Herrera miró a este peligroso hombre arrodillado y sintió que todo el peso, aplastante de un año de miedo, se levantaba de sus hombros y flotaba por la chimenea con el humo. Sí, dijo, y sus propias lágrimas cayeron libremente por fin, y no intentó detener ni una sola de ellas. Lucha, Damián. Lucha con todo lo que tienes. Y yo también lo haré. La audiencia se celebró 2 semanas después, en una mañana brillante y fría, en la pequeña sala de audiencias con paneles de madera del juzgado de El Cedral. Viviana llegó vestida con un luto caro y de buen gusto, aunque nadie había muerto. Un traje gris suave, un solo, collar de perlas, su rostro compuesto en una expresión de noble y renuente dolor. Estaba flanqueada por 2 abogados de la ciudad, a quienes claramente les había pagado una gran cantidad de dinero, y que se movían y hablaban con la suave confianza de los hombres que esperaban ganar. Había preparado su actuación con enorme cuidado, y Elena, sentada en silencio en la otra mesa junto a su propia abogada, tuvo que admitir que era buena. La hija hermosa y desconsolada, solo tratando, entre lágrimas, de proteger a su pobre, confundida y afligida, madre de un notorio depredador. Se secaba los ojos secos con un pañuelo doblado. Habló con una voz suave, temblorosa y afligida sobre el declive de su madre desde el fallecimiento de su padre. El olvido, el aislamiento, la alarmante, nueva susceptibilidad a las atenciones de un conocido criminal, que, dijo, con la voz quebrándose hermosamente, claramente identificó a una viuda rica, vulnerable, y se acercó para despojarla de todo lo que papá trabajó toda su vida para construir. Testificó que le había rogado a su madre que entrara en razón, que le rompía el corazón estar allí, que lo hacía por nada más que puro y dolido amor. Fue, pensó Elena, viendo a su única hija llorar lindamente para un tribunal, una actuación verdaderamente magnífica. También estaba construida enteramente sobre arena. Porque Damián Salvatierra no había sobrevivido 30 años en su línea de trabajo sin aprender, hasta los huesos, cómo prepararse para una pelea. Cuando fue el turno de Elena, su abogada, una mujer aguda, silenciosa y formidable llamada Ruth Álvarez, a quien Damián había contratado en nombre de Elena y que no respondía a nadie más que a la propia Elena, se puso de pie y se puso a trabajar. Primero llamó al viejo Hernán Benavides, el amigo y abogado de toda la vida de Walter, al estrado, y Hernán, de 70 años y sin miedo a nadie, testificó clara y firmemente que Walter Herrera le había dicho una y otra vez, durante un periodo de años, exactamente por qué le dejaba la finca a Elena y, solo después a Viviana. Me dijo más de una vez, contó Hernán a la sala en silencio. Hernán, mi hija ama el dinero más que a cualquier persona viva, y eso incluye a su propia madre. Si se lo dejo a Viviana, sacará a Elena de esa casa y venderá los manzanos a extraños antes de que la hierba vuelva a crecer en mi tumba. Arréglalo para que no pueda. Protege a Elena de nuestra propia hija. Ruth Álvarez luego presentó como prueba una carta de puño y letra de Walter, guardada en el archivo de la oficina de Hernán, y leyó una línea en voz alta en el silencio. Protege a Elena de Viviana. Nuestra hija va a intentar quedarse con todo, y no le importará lo que le haga a su madre. La sala de audiencias había quedado en absoluto silencio. La expresión suave y afligida de Viviana había comenzado a agrietarse en los bordes. Y entonces Ruth Álvarez produjo la segunda cosa. Colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Miró al juez y dijo, «Señoría,
La solicitante ha pasado la mañana testificando sobre su profunda y amorosa preocupación por el bienestar de su madre. Le pediría al tribunal que escuche a la solicitante describir esa preocupación con sus propias palabras, porque Damián Salvatierra guardaba registros cuidadosos de las conversaciones que tenían lugar en su propia mesa. Un viejo y duro hábito, aprendido en un mundo duro y nunca roto. Y allí, sonando en voz alta en esa sala, de audiencia silenciosa y con paneles, llenando cada rincón, estaba la propia Viviana, su propia voz, inconfundible, meses antes, riendo ligeramente sobre el tintineo de las copas de vino mientras llamaba a su madre un obstáculo, explicando su plan, claro como el agua, de hacer que declaren incompetente a la Cid, vieja si se pone terca con los papeles, presumiendo ante su nuevo esposo que, una vez que tuviera el control de la finca, pondría a mamá en un lugar tranquilo y apartado, y haría que limpiaran y vendieran los manzanos a los constructores para la primavera. Los estúpidos manzanos de papá. ¿Te imaginas estar sentado en una tierra que vale ese dineral? Elena se sentó perfectamente quieta y escuchó la verdadera voz de su hija llenar esa habitación. Y no lloró. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar, sola en las altas horas de la madrugada. Lo que sentía ahora, sentada con la espalda recta en su vestido azul, marino, era algo más tranquilo, más limpio y mucho más final. La extraña, triste y asentada paz de ver por fin algo claramente hasta el fondo, sin excusas que lo suavizaran. El costoso abogado de Viviana dejó de objetar. Sencillamente, no quedaba nada en el mundo a lo que objetar. El juez, un hombre delgado y canoso, de gran experiencia, escuchó la grabación hasta el final, y luego, sin decir palabra, pidió escucharla por segunda vez. Cuando terminó, se quitó las gafas y miró a Viviana por encima de ellas durante un largo, frío y silencioso momento que pareció extenderse sin fin. Luego se volvió hacia Elena. «Señora Herrera», dijo, y su voz fue cortés y amable. «¿Podría ponerse de pie, por favor?» Elena se levantó. Sus rodillas no temblaron en absoluto. «He oído mucho esta mañana», dijo el juez, «sobre su competencia, su estado mental y su juicio. Antes de decidir, me gustaría escucharla directamente, con sus propias palabras. ¿Entiende usted la naturaleza y el valor de su patrimonio? ¿Y se cree capaz de manejar sus propios asuntos?» Elena lo miró, y luego, deliberadamente, giró la cabeza y miró directamente al otro lado de la sala a su hija, al rostro pálido, furioso, acorralado y asustado de Viviana. «Señoría», dijo Elena, y su voz salió, clara, firme, y se escuchó sin esfuerzo en cada rincón de esa habitación, silenciosa. «Entiendo exactamente lo que vale mi patrimonio, hasta la última hectárea. Entiendo precisamente lo que mi difunto esposo pretendía cuando escribió su testamento, y precisamente por qué lo pretendía. Y entiendo ahora, con una claridad que no he tenido en años, quizás en décadas, exactamente lo que mi hija está dispuesta a hacerme, a su propia madre, para quitármelo». Levantó la barbilla. «No estoy confundida, señor. No soy senil. No soy vulnerable. Y no me han engañado. Nunca en toda mi larga vida he visto nada con más claridad de lo que veo esta habitación hoy. Lo único que realmente juzgué mal, el único fracaso real de mi juicio, fue cuántos largos años me permití seguir poniendo excusas por una persona que nunca mereció ni una sola de ellas. Pero ya he terminado de poner excusas. Se acabó. Sé exactamente quién es mi hija. Y sé exactamente cómo quiero que sea el resto de mi vida. Y no incluye ser el obstáculo de nadie. Nunca más». El juez desestimó la solicitud en menos de un minuto. También hizo algo más raro y directo. Ordenó que se enviara una copia certificada de la grabación a la fiscalía,
para que se investigara un posible intento de fraude procesal. Viviana salió de la sala sin dirigir una sola palabra a su madre. Sus dos costosos abogados siguiéndola en silencio, su traje, gris, sus perlas y toda su hermosa actuación en ruinas a su alrededor. Elena vio a su única hija salir de esa sala y de su vida, y sintió la gran puerta cerrarse tras ella con un clic suave, final y terrible. Y entonces Damián estaba allí, a su lado, en su codo, cálido, sólido y real. Tomó su mano entre las suyas y por primera vez, en todo ese largo y terrible año, Elena Herrera sonrió. Una verdadera sonrisa, una que llegó hasta sus ojos y se quedó allí. «Estuviste magnífica», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «Tenía una muy buena razón para estarlo», dijo ella, y le apretó la mano y no la soltó. Se casaron en junio siguiente, en el huerto, bajo los mismos manzanos que Walter había injertado el año en que nació Viviana. Fue una boda pequeña, un puñado de viejos y verdaderos amigos. Hernán Benavides, con los ojos llorosos, que entregó a la novia porque no había nadie más, y porque había amado a Walter y a Elena casi toda la vida. Álvarez, la abogada feroz, que resultó tener un corazón blando bajo todo ese acero y lloró sin vergüenza durante toda la ceremonia. Unos pocos vecinos del pueblo que conocían a Elena de toda la vida y que habían venido, algunos, al principio por pura curiosidad de ver a la viuda casarse con el gánster, y que se quedaron, todos ellos, por la simple e innegable dulzura del momento, y se fueron a casa silenciosos y pensativos. Elena vistió de azul pálido. No vistió de blanco y no pretendió ser una chica de 20. Era una mujer de 63 años y se había ganado cada uno de esos años y los llevaba como una corona. Llevaba las perlas de la madre de Walter en el cuello. Y cuando Damián Salvatierra se volteó y la vio venir por el pasillo de hierba entre los árboles en flor, del brazo del viejo Hernán, sus ojos se llenaron y se desbordaron allí mismo, frente a todos. Y ni una sola alma que lo presenció dudó de nuevo por el resto de sus vidas que el frío y temido Damián Salvatierra era, debajo de todo, simplemente un hombre solitario que había esperado toda su dura vida para amar a una mujer que lo amara de vuelta por nada más que por su verdadero yo. Nunca pensé que estaría en un lugar como este de nuevo, le dijo Elena en voz baja cuando llegó el momento de los votos, los pétalos de manzano cayendo a su alrededor como nieve lenta. Realmente creí que toda esa parte de mi vida había terminado, que estaba guardada, que solo debía envejecer sola en una casa vacía y estar agradecida por los recuerdos. Yo también, dijo él, con la voz embargada. Durante 30 años creí exactamente eso de mí mismo. Parece que ambos estábamos completamente equivocados, y nunca en mi vida he estado tan feliz de equivocarme en algo. Él le había preguntado una vez antes de este día, cuidadosamente, dándole todas las oportunidades de decir que no. Si estaba realmente en paz con quién era él, con las largas sombras de su pasado, con las cosas duras que había hecho en ese otro mundo, las cosas de las que nunca hablaba y sobre las que ella nunca preguntaba. Y Elena, que era demasiado vieja y demasiado honesta para fingir, le había dicho toda la verdad de su corazón. «No me estoy casando con el hombre que fuiste», Damián había dicho, sosteniendo su rostro curtido entre ambas manos. «Nunca conocí a ese hombre y no necesito hacerlo. Me estoy casando con el hombre que se arrodilló en el suelo de mi sala, el hombre que se interpuso entre el frío y yo cuando mi propia sangre me dio la espalda. El hombre que dejó peras en mi porche», preguntó por mis rosas, y escuchó. Realmente escuchó cuando nadie más en esta tierra se molestaba en hacerlo. «Sé que hay oscuridad en ti. Hay oscuridad en cada uno de nosotros si somos honestos. Yo he visto la oscuridad en mi propia hija, que Dios me ayude.
pero tú tomaste toda la tuya, todo ese poder terrible, y lo usaste para protegerme, cuando podrías haberlo usado fácilmente para quitarme todo lo que me quedaba en el mundo. Ese es el hombre que estoy eligiendo. Y aquí le había sonreído. Y una mujer de mi edad ha aprendido a no desperdiciar ni un solo día precioso teniendo miedo del pasado. Solo me quedan unos pocos años buenos. Y tengo la intención de pasar cada uno de ellos siendo querida. Lo serás, le había prometido él, con voz baja y feroz. Cada uno de ellos, Elena, que Dios me ayude. Nunca más pasarás una hora de tu vida sintiéndote como un obstáculo en el camino de nadie. Pasarás el resto siendo la persona más importante de la habitación, y cumplió esa promesa. La cumplió cada día. Viviana no fue a la boda, no había sido invitada. Elena pensó en ella, sin embargo, de pie allí bajo los pétalos de manzano que caían, con su vestido azul pálido. Pensó en la niña de pelo oscuro a la que había mecido durante tantas largas noches de fiebre, como una madre siempre piensa en la niña pequeña que aún se esconde en algún lugar dentro de la persona adulta que le rompió el corazón. No odiaba a su hija. Había descubierto, durante los largos meses de sanación, que el odio era simplemente algo demasiado pesado y frío para llevarlo consigo a una vida nueva y más cálida. Pero había aprendido por fin la lección más dura de toda su larga vida. Dejar de desangrarse por alguien que solo venía a ella para quitarle algo. Escuchó cosas en los años siguientes, como siempre se escuchan las cosas en un pueblo pequeño. Escuchó que el matrimonio de pura conveniencia de Viviana la había dejado, al final, sin la finca por la que había conspirado, ni el poderoso apellido con el que se había casado para conseguirla. Escuchó que la investigación de la fiscalía sobre el intento de fraude le había costado caro en abogados y en reputación, y que finalmente se había mudado, lejos, a alguna ciudad distante, donde nadie conocía su historia, ni la de su madre, para empezar de nuevo. Y una vez, unos 2 años después de que comenzara la nueva vida de Elena, llegó una única carta por correo, con la inconfundible letra de Viviana. Elena la sostuvo sin abrir durante mucho tiempo, sentada junto al fuego. ¿Quieres leerla?, le preguntó Damián suavemente desde su sillón, al otro lado del hogar. Había aprendido, a lo largo de sus años juntos, exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Decidas lo que decidas, mi amor, te apoyaré. Si quieres responderle, te ayudaré a encontrar las palabras. Si quieres quemarla, sostendré el fósforo. La decisión es enteramente tuya. Elena giró la carta en sus manos, sintiendo su peso. El peso de todo lo que podría contener. Una disculpa, u otro ataque, o simplemente la vieja y familiar petición interminable. Y entonces, lentamente, se levantó, caminó hacia la repisa de la chimenea y dejó la carta sin abrir cuidadosamente sobre ella, junto a la fotografía enmarcada de Walter que nunca quitaría. Quizás algún día, dijo en voz baja, volviendo a sentarse junto a su esposo, si alguna vez encuentra en sí y misma el valor de escribirme solo para decir que lo siente de verdad. Y lo dice, en serio, sin querer nada a cambio. Entonces creo que de alguna manera lo sabré cuando llegue, y abriré esa. Mi puerta no está clavada, Damián. Soy su madre. Nunca lo estará. Pero he terminado de salir al frío a mendigar migajas del amor de mi propia hija. Hice precisamente eso durante 34 años. Y casi me cuesta todo. Le tomó la mano. Tengo toda una vida cálida por la que estar agradecida ahora. Un esposo que me quiere, un hogar que es mío, y no voy a pasar un día más de ella llorando por una vida que ya se ha ido. La carta permaneció en la repisa, sin abrir, acumulando una suave capa de polvo, y Elena descubrió que podía mirarla la mayoría de los días y no sentir nada más agudo que una tristeza, silenciosa y distante,
el dolor de una vieja herida ya cicatrizada, que solo molesta de vez en cuando cambia el tiempo. 5 años después, en una tarde dorada de principios de otoño, Elena Salvatierra estaba de pie en el amplio corredor de la casa que Walter había construido, y observaba a su esposo caminar lentamente por las hileras del huerto, con un canasto colgado de un brazo. Él tenía 63 años ahora, canoso como un viejo tejón, mucho más lento que el día en que lo conoció, y completa, desesperada y cómicamente devoto a un grupo de manzanos que antes no habría podido distinguir de una fila de robles. Había vendido el último de los negocios que a ella le preocupaban, silenciosa y completamente, alejándose para siempre de las largas sombras de su antiguo mundo. Pasé toda mi vida, le había dicho la noche que firmó los papeles finales, construyendo cosas que ningún hombre pudiera quitarme, bóvedas, propiedades y miedo. Creo que me gustaría pasar lo que me queda cuidando algo que crece por sí solo, da su fruto y no pide nada a cambio. Ahora criaba abejas, más allá del establo, discutía amistosamente con el hombre de la cooperativa agrícola sobre la forma correcta de prensar sidra. Le leía en voz alta a Elena y en el porche durante las largas tardes azules del verano, y la miraba al otro lado de la mesa del desayuno cada mañana, como si todavía, después de todos estos años, no pudiera creer su propia suerte imposible. Los huertos prosperaban como no lo habían hecho en una década. Prensaban su propia sidra cada octubre, como siempre lo habían hecho Elena y Walter, y regalaban casi toda al pueblo. La vieja Casa Blanca estaba llena de nuevo, llena de luz de lámparas y el olor del pan de Elena horneándose. Y los domingos por la tarde, de los gritos y el estruendo de los nietos de los vecinos, que habían adoptado al señor y la señora, ese como abuelos honorarios por su propia cuenta, y eran malcriados por la pareja, de manera absoluta y sin ninguna vergüenza. «Me estás mirando de nuevo, Elena», gritó Damián desde entre los árboles, sin volverse, una sonrisa jugando en su voz. «Tengo permiso», le respondió Elena. «Eres mi esposo. Es prácticamente todo, el punto del acuerdo». Subió los escalones del corredor con un poco de rigidez, dejó su pesado canasto y le tomó la mano como lo había hecho 10,000 veces. Y le besó los nudillos justo sobre los 2 anillos que llevaba allí. La sencilla y argolla de oro de Walter, que nunca se había quitado, y junto a ella, el anillo que Damián le había deslizado en el dedo bajo los pétalos de manzano que caían 5 junios atrás. Nunca le había pedido que se quitara el anillo de Walter. Le había dicho al principio que habría pensado menos de ella si alguna vez lo hacía. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntó suavemente, como todavía le preguntaba a veces, incluso ahora, como si después de 5 años enteros de esto, alguna parte del temible Damián Salvatierra todavía tuviera miedo de que una mañana brillante ella se volviera hacia él y finalmente, en voz baja, dijera que sí. Elena miró hacia el huerto, dorado, pesado y resplandeciente de fruta, madura bajo el sol bajo de la tarde, y se permitió recordar por un momento a la Courtney, viuda asustada, que una vez se sentó temblando y sola en el escritorio de su difunto esposo, completamente segura de que estaba a punto de perder hasta la última cosa que le quedaba en este mundo. Pensó en la hija que había amado más allá de toda razón y que había perdido, y en el terrible dolor que finalmente, después de tanto tiempo, había podido dejar atrás. Y pensó en un hombre peligroso, temido y solitario, arrodillándose en la alfombra gastada de su sala y eligiéndola a ella, clara, pública y completamente, sin dudarlo y sin condiciones, por encima del dinero, del poder, de los hermosos planes de una mujer más joven, eligiéndola a una edad en la que todo el mundo había acordado, en silencio, que ella había dejado de ser la primera opción de nadie para siempre. «Solo un arrepentimiento», dijo al fin,
volviéndose para mirarlo a su rostro curtido y amado. Dime, dijo él, lo arreglaré. Sabes que lo haré. No puedes arreglarlo. Nadie podría. Ella sonrió para suavizarlo. Mi único arrepentimiento, Damián, es que pasé tantos años de mi vida creyendo que tenía que ganarme mi lugar en los corazones de las personas que amaba, que tenía que ser útil, silenciosa, infinitamente indulgente y agradecida por las pequeñas migajas que recibía. Que el amor era algo por lo que trabajabas y nunca terminabas de pagar. Se acercó y le puso la mano en la mejilla. Y entonces llegaste tú, un viejo criminal con un traje caro, y me enseñaste la única cosa que toda mi larga vida de alguna manera no había logrado enseñarme. Me enseñaste que valía la pena que me eligieran por absolutamente nada. ¿Tienes idea del regalo que es eso? Ser verdaderamente visto por primera vez en todos tus años, a los 63. Sí, la tengo, dijo él en voz muy baja, y sus ojos de invierno brillaban. Porque tú me diste exactamente el mismo, Elena. Yo era un hombre muerto en vida cuando te conocí. Tú me trajiste de vuelta. Se quedaron allí juntos en el corredor, mientras la larga luz del otoño se extendía dorada y ámbar sobre el huerto de Walter. Una anciana a la que el mundo había dado por vencida y descartado, y que al final resultó ser la que más importaba, y el viejo temido que había mirado toda la codicia y la frialdad del mundo, y había elegido en cambio, simple y completamente, amarla, mantenerla a salvo y quererla por el resto de sus días. La casa era suya, la tierra era suya, y había aprendido por fin la gran verdad que a algunas buenas mujeres les lleva toda una vida creer por completo, que ser querida no es un salario que tienes que ganar, ni un premio que tienes que conseguir. Es algo que se te permite, simple, libremente, recibir. En algún lugar, en un cajón del viejo escritorio de Walter, un testamento amarillento yacía terminado y doblado, su largo trabajo hecho. Su viuda agraviada y en duelo, segura, abrigada y amada por fin, y en la repisa de la chimenea, junto a la fotografía sonriente de un buen hombre que se había ido, una única carta sin abrir acumulaba su suave polvo gris, su puerta ni cerrada, con llave contra el pasado, ni tontamente abierta a él, solo esperando, paciente y sin prisa, como la propia Elena finalmente había aprendido a ser. Elena, salvatierra, a quien una vez le dijeron fríamente que estaría en la calle para diciembre sin que nadie moviera un dedo, se dio la vuelta y entró en su propia casa cálida, luminosa y con olor a pan. Del brazo firme de un hombre que habría reducido el mundo entero a cenizas antes de permitir que alguien le quitara una sola cosa más. Porque algunas traiciones, resulta, al final, son solo el comienzo, solo la puerta dura y oscura que una buena mujer tiene que atravesar para ser amada por fin. Exactamente como siempre, siempre mereció. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Habrías abierto esa carta o la habrías dejado cerrada para siempre como un símbolo de tu nueva vida? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más historias como esta.